Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Muy buenas noches para todos los oyentes de Recordar a nuestros maestros, esperando que se encuentren muy bien. Quien les habla es Santiago Alarcón. Como algunos sabrán, para quienes no lo sepan, soy uno de los coordinadores de la Escuela Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y que hoy estará a la cabeza de este programa de radio. Para empezar, es importante enviar unos saludos muy especiales a personas y entidades que posibilitan las actividades no solamente de la Escuela Maestros de la Sospecha, sino también de la Fundación Entre Líneas como tal. Entonces, inicialmente, un agradecimiento muy especial a Carlos Mario González, que es el director de este programa de radio y que además es pues un referente muy importante para todas las actividades que hacemos tanto en la escuela como en la Fundación Entre Líneas. Por supuesto a Jorgito que está ahí tras bambalinas pues en la organización del programa de radio y a quien gracias a esa diligencia que tiene pues nos permite presentar estas ideas acá en el programa de radio. Por supuesto a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que posibilita también un espacio y un lugar en su programación para estas actividades. Y bueno, ya finalmente pues a entidades tan importantes como la Fundación Confiar, por supuesto a los compañeros de la Fundación Entre Líneas, a los de la librería Al Pie de la Letra, a los de ailibro.com y por supuesto al café librería Umbral de Tunja. Todos estos espacios coayudan de cierta manera para elaborar algunas ideas y estos elementos pues, que desarrollamos acá, no solamente en los programas de radio, sino también en otras actividades. Y pues, por supuesto también a la escucha atenta de los oyentes que hasta ahora nos escuchan y a todos los compañeros y compañeras de la EMS, la Escuela de Maestros de la Sospecha. Bueno, el día de hoy que corresponde darle pues como una reflexión, podríamos decir al pensador, uno de los referentes de los maestros de las sospechas que es Marx y que no solamente es lo que él como autor particularmente pensó o desarrolló, sino a su vez lo que él fundó como un campo teórico que además tiene incluidos otros autores u otras referencias, no solamente en términos intelectuales, sino también sociales, políticos y particularmente revolucionarios. Estamos hablando pues de lo que comúnmente se denomina como marxismo. El día de hoy queremos desarrollar una reflexión en torno a lo que puede ser como una especie de preocupación histórica en el presente, pero que también se conecta con una reflexión crítica sobre el pasado, de lo que fue del marxismo, de lo que fueron sus experiencias políticas concretamente, especialmente lo que se devino a llamar como en los socialismos reales en el siglo XX y que son de todas maneras condicionamientos que determinan en gran medida la forma de comprender el marxismo, la forma en que está siendo asimilado precisamente el día de hoy, pero especialmente poniendo el acento en un devenir que ha tenido este pensamiento y que marca una particular dificultad en la actualidad para que este pensamiento de una u otra forma vuelva a tener el protagonismo o que vuelva a tener un cierto impacto en lo social como lo tuvo en siglos anteriores, particularmente a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces es una reflexión que apunta por lo que podríamos denominar como una necesaria elaboración de la derrota o de las derrotas que ha tenido el marxismo. Esa reflexión se enmarca, y yo creo que es muy importante señalarla, porque exige, de cierta manera demanda, una responsabilidad adicional a los que agenciamos
de una manera muy directa o aquellos que de cierta manera se quieren permear, se están acercando a estas obras del marxismo, porque es más que Marx, como les decía al inicio. Creo que es una responsabilidad que debemos asumir, como les digo, los que lo agenciamos, pero también los que se van acercando. En la manera en que se acercan al marxismo empiezan a tener una preocupación inicial, se podría decir, hay gente o hay personas que de hecho dejan de acudir al marxismo porque hay una preocupación de entrada, a veces poco fundamentada, a veces, digámoslo, con insuficiencias del conocimiento histórico, pero que de todas maneras es una preocupación que, digámoslo, aquellos que nos preocupamos por entender algunas ideas del marxismo en términos teóricos, pero también lo que fue de su historia, tenemos la obligación de ofrecer algún tipo de argumentación, como para que haya una especie de claridad de por qué hay una enorme dificultad hoy por hoy para asumir ese pensamiento del marxismo y de cierta manera para disipar o despejar falsas dudas o falsos cuestionamientos que se le hacen, también para aceptar y admitir otros cuestionamientos que sí debemos aceptar que son válidos, que son aceptados que se le haga al marxismo, tanto a su praxis política en determinado momento como a sus nociones teóricas, por supuesto también. Entonces, mínimamente lo que debe haber es como un ofrecimiento de claridades para que los que se sitúan o quieren de alguna manera nutrirse de esta teoría crítica tengan los mejores elementos a la mano, bien sea para ubicarse o tener un acuerdo con esos planteamientos teóricos del marxismo, también para distanciarse si así lo deciden. Pero que en todo caso siento que hay esa ausencia de argumentación hoy por hoy y que es necesario pues evitarla y como ofrecer elementos para superar ahí ciertas cosas. Entonces, bueno, quisiera retomar algunos aspectos de lo que fue enunciado ahorita, como lo de la necesidad de desarrollar las derrotas o de elaborarlas. Y acá me sitúo en una reflexión que ha hecho últimamente un autor que es Enzo Traverso, un historiador de origen italiano, si no estoy mal, y él ha desarrollado, él fue digamos, un revolucionario, un militante de izquierdas del siglo XX y que vivió lo que fue el ocaso del socialismo y del marxismo como tal en el mundo. Este autor ha escrito un libro que se llama Melancolía de Izquierda, Marxismo, Historia y Memoria, donde yo creo que ofrece unos elementos muy interesantes, por un lado, para entender por qué la opacidad en la que hoy está cayendo el marxismo, y del otro lado, como ofrecer algunas líneas para superar esa opacidad, o por lo menos una sugerencia de qué sería apropiado hacer para que el marxismo ya sea apropiado y reapropiado de una manera fecunda. Y esa manera de ser reapropiado inevitablemente obliga a tener que mirar el propio pasado del marxismo, que es lo que casualmente este autor va a decir y dirá que es de lo que más carecen hoy por hoy los movimientos sociales del siglo XXI. Los movimientos sociales del siglo XXI de cierta manera no están, o más bien, están en gran medida determinados por una posición de la época que desde un tono muy posmoderno le ha marcado una especie de lectura al pasado, o más bien ha evitado esa lectura del pasado y ha devenido en una postura de tipo presentista, casi como que no hay lecciones del pasado, la historia no es un campo de aprendizaje, sobre esto hablando específicamente del pasado, y que pueda haber una especie de autosuficiencia en los sujetos de este siglo XXI para posicionarse, para determinarse, para decidir y tomar decisiones en su tono de libre mercado burgués también, podríamos decir, para devenir en lo que a bien tengan hacer. Entonces aquí hay un problema en el cual también se inscribe el marxismo, porque a diferencia de los movimientos sociales del siglo XX, incluso los del XIX, donde el pasado sí era un campo de aprendizaje, donde el pasado era un ámbito donde sus tradiciones, sus concepciones tenían un momento de asimilación por los sujetos de aquella época. Estoy hablando inicialmente en el campo político, pero también uno lo podría traducir ya en términos más generales a los campos teóricos, pero académicos y conceptuales también. Pero como les digo, tomo de referencia el campo político porque en el campo político
uno podría ver que, por ejemplo, la Revolución Rusa, por poner un ejemplo de 1917, cuando uno lee los textos de los revolucionarios, de los líderes de esta empresa política, eran reflexionadores completamente, mantenían estudiando, eran estudiosos de lo que fue, por ejemplo, en su momento la Comuna de París, que no podría decir fue el primer intento de poder netamente obrero y campesino que en Francia se intentó realizar por allá a fines del siglo XIX. Entonces, había ahí una especie de, ¿cómo decir? No solamente de respeto, sino como de entender que no se estaba desplegando una lucha en una especie de independencia completa del pasado, sino que ese pasado podía tener algunas claves, no porque haya que hacer una calca de cómo lucharon otros en el pasado, pero sí que en el aprendizaje o en el estudio de las acciones, de la forma en que se desplegó, seguramente las luchas políticas que se desplegaron en determinado presente iba a tener los mejores elementos para desarrollarse. Entonces, había ahí, por ejemplo, en esos revolucionarios del octubre de 1917 en Rusia, una especie de asimilación del pasado. Se recibía, se desarrollaba, un poco para decirlo en términos de Hegel, se trabajaba la herencia, se trabajaba el pasado, y eso también tenía que ver con los referentes teóricos de siglos anteriores. Estos autores son supremamente, digámoslo, cultos en una ampliación teórica. Ahorita hablaba pues de Lenin como tal, en sus textos sobre Estado y la Revolución, como les decía, hay un estudio sobre la Revolución Francesa, pero a su vez se asimilaban autores que en su pasado o en su momento particular estudiaron esas referencias. Entonces Guizot, Thierry, otros referentes, pues otro que también tiene una lucidez intelectual tremenda es el mismo León Trotsky, que es un revolucionario ruso también. Y toda esta gente, como les digo, estaban en esa línea de un aprendizaje. Pero uno podría decir, y a su vez, por ejemplo, si nos remontamos y aludimos al hecho de la la Comuna de París, por ejemplo, fue un aprendizaje y los revolucionarios de esa época fueron a su vez unos aprendices de lo que en la misma Francia fue la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, la de 1789. Entonces la experiencia de los jacobinos y los girondinos, etcétera, etcétera. Pero siempre había y estaba en la misma línea. Entonces si uno ve esto a diferencia de los movimientos sociales políticos, con unas escasísimas excepciones, así que uno podría decir en el siglo XXI lo que uno encuentra son más como individualidades que de alguna manera, por ejemplo el mismo Enzo Traverso, que le dan una reflexión y tratan de situarse como en una especie de continuidad histórica, porque cuando se lee el pasado, cuando se lo toma como una referencia de aprendizaje, lo que se trata es de generar un eslabonamiento histórico, de generación entre generaciones, y una generación que luchó, claro, con unas diferencias importantes de contexto y de época, pero que de todas maneras hay un momento de detenimiento donde se presta atención a cómo se desplegó esa lucha y se la toma como referencia para ya saber qué problemas se continúan y con los cuales ya eso es una responsabilidad del sujeto de la época en su presente definir cómo va a enfrentar ese problema, pero al menos no se está en un vacío del presente, no hay una manera para mí arrogante de creer que usted se está enfrentando a un nuevo problema y que puede tener la capacidad usted lúcida de resolverlo aisladamente, individualmente. No, acá lo que había, por ejemplo, en estas referencias que les he dicho de la Revolución Rusa y en su momento la Comuna de París frente a la Revolución Francesa, era que ese pasado podía tener claves importantes de formas de lucha y cómo lograron darle incluso expresión colectiva. Pero lo que pasa en el siglo XXI es que ya los movimientos sociales no solamente es que no apropien el marxismo, no solamente es que tengan en algunos momentos rechazos que en cierta medida pueden ser para estas personas justificados, sino que no se toma ni siquiera el trabajo de entender por qué el marxismo, por ejemplo, cayó en una bancarrota, sobre todo política, porque no se generan, por ejemplo, también como distinciones cualitativas e importantes. Y es que lo que se expresaba políticamente o las derivas totalitarias de algunas experiencias políticas socialistas, a ellas no se podía reducir toda la riqueza teórica, social y política que tiene contenida el marxismo, sino que el marxismo tenía también otras expresiones y que eso implicaba pues una comprensión de su momento, incluso también de entender por qué ciertas derivaciones
de los socialismos en medio de unas complejidades políticas, de unas luchas de clases, de unas confrontaciones y correlaciones de fuerza, se vieron en disyuntiva de tomar decisiones que a veces no se correspondían de la mejor manera con el deber ser o con lo que pretendía en términos de emancipación de la humanidad el socialismo. Pero toda esa comprensión implica una especie de comprensión histórica, valga la redundancia, de ampliar contextos, de entender las complejidades de una época. El siglo XX a nosotros no se nos puede olvidar que tuvo una guerra mundial, que tuvo la amenaza del fascismo por unos buenos años en Europa y eso inevitablemente determinaba mucho las luchas políticas. Pero eso hace parte de la comprensión histórica, eso hace parte de la lectura del pasado, eso hace parte precisamente de lo que Enzo Traverso denomina como que es necesario elaborar esa historia, esa memoria. Y entonces, en la medida en que no hay una especie de disposición de este presente, lo que hay, por un lado, no hay fundamentación de la más clara posible para decir por qué se rechaza el marxismo, aún así se lo rechaza, sino que a su vez se pierde de vista o se pierde una potencialidad para enriquecer nuevas luchas en el presente. Entonces, esto, como lo planteo, y esta diferencia de los movimientos sociales del siglo XXI frente a los de siglos anteriores, tiene que ver con esa ausencia de asimilar el pasado, no solamente frente al marxismo, sino frente a otros asuntos y acontecimientos históricos importantes. Entonces, eso inevitablemente va a devenir o va a generar permanentemente una ausencia de un horizonte claro. Y casi como que si hay sí expresiones de lucha, pero estas tienden a ser o muy reducidas o incluso de corto alcance, como que logran una cierta expresividad, pero va a llegar un momento en el cual el excesivo nihilismo, en términos de negación o en términos de un cuestionamiento a un orden existente, se agota. Entonces ya no hay el paso a una construcción política de más largo alcance. Eso hace parte de una ausencia de elaboración del pasado, de una ausencia de comprensión de las formas en que se lucharon en un pasado que se encuadre, que de cierta manera se conecte con nuevas luchas políticas en el presente. Y insisto, no se trata de una asimilación que diga es que como otros lo lograron, entonces en esa misma forma se van a lograr cosas en el presente. No, se trata simplemente de asimilación. La Revolución Rusa no se hace de la misma manera que se hizo la Comuna de París. La Comuna de París, con la corta experiencia que significó, tampoco es una experiencia que se hizo de forma análoga como fue la Revolución Francesa. Pero, es decir, el descubrimiento de la nueva forma de luchar, el descubrimiento de la potencialidad, se hizo en consonancia con un análisis, con un estudio del pasado. Entonces hay como una dialectización del tiempo histórico. El presente se comprende y se entiende mejor con una asimilación de su historia, de su memoria, de su pasado específicamente. Bueno, me he tomado un buen tiempo para señalar, hay varios aspectos que ya me gustaría pues como dejar muy claros porque en esa medida la clave está, según, o una de las propuestas que tiene, y lo insinúe directamente desde el autor Enzo Traverso, está en esa asimilación y en esa comprensión de la historia o de la memoria básicamente para que en esa comprensión se pueda de cierta manera no solamente elaborar estas derrotas del marxismo, sino que se lo pueda, digámoslo, encauzar ya de una manera más potente a luchas sociales y políticas. Entonces, con los minutos que nos quedan, simplemente señalar algunos aspectos que también están en esta línea pues de lo que venimos reflexionando. Yo les decía ahorita lo del nombre del texto, el texto que tiene Traverso que se llama Melancolía de Izquierda. Es muy importante aclarar ahí algo. Dice cuando se habla de melancolía, la melancolía puede tener varias formas, hay una significación que tiene desde en términos psicoanalíticos, pero acá me parece importante reseñar esa noción de melancolía tal como la entiende y como la propone el mismo Enzo Traverso. Debe aclararse que no se trata de una melancolía que se va a regodear de cierta manera en su sufrimiento, que se queda en un sentimiento de dolor frente a la derrota y casi como que hay un peligro de impotencia porque se vive de forma inactiva ese sentimiento de derrota y esto no deviene en una lucha fructífera para desplegarse y lo ejemplifica también el mismo Enzo Traverso, que es lo que en gran medida les ha pasado, dice él, a los militantes del siglo XX y con mucho espíritu reflexivo y autocrítico, él se señala y decimos, hemos vivido nuestra derrota
nuestra asimilación de las derrotas históricas del marxismo, del socialismo, del comunismo, etcétera, etcétera, de forma individual, donde lo que se trata es que esta asimilación de la derrota se haga con los movimientos sociales, es decir, de forma colectiva porque es la única forma que puede ser fructífera, porque en el marco del marxismo estaría poder encuadrarse y poder articularse a una lucha política, a una praxis política. Si no se convierte en praxis política, se vuelve teoricismo, se vuelve, no sé, ideas interesantes en términos filosóficos, pero que no busca o que no trata de generar ese eslabonamiento y esa conexión con la realidad social para impactarla en términos de transformación. Entonces, él defiende que cuando se habla del sentimiento de melancolía, sí hay una especie de sentimiento de dolor, pero que ese sentimiento de dolor se vive de forma como una especie de rebeldía también. Es decir, ese dolor se vuelve una motivación también para luchar contra la injusticia. Y que además este aspecto es otro elemento que se contrasta mucho con siglos anteriores. El siglo XIX, XX tuvo diferentes ejemplos de revolucionarios y de luchas políticas que padecieron muchas derrotas, pero esas derrotas no llevaban a la inacción, incluso como que había una especie de posterior motivación a que si habían sido derrotados, a que si habían sido enfrentados, bien fuese en una lucha abierta con un oponente político. No podría ejemplificar muchos acontecimientos, no solamente las vivencias complejas, traumáticas, que vivieron muchos revolucionarios permanentemente, desde los exilios, desde la persecución política, sino también de lo que fueron combates directos. Pues tenemos el ejemplo, uno heroico, que fue el de el Che Guevara, que muere en Bolivia después de esa nueva empresa que él empieza allá en este país, pero esa derrota, por ejemplo, lejos de llevar como a la inacción, a la desmotivación, incluso impulsó nuevas luchas políticas, con lo que se pueda cuestionar también pues de la deriva de guerrillera, pero lo que había era de todas maneras como un sentimiento de respuesta, de actitud, de que había ahí algo válido, por lo cual era necesario mantenerse en pie de lucha y continuar con las búsquedas y las esperanzas que entrañaban las luchas de aquellos que fueron derrotados en algún momento. Entonces esos derrotados o esas vivencias particulares se vivían de una manera muy digna y de alguna manera retroalimentaban las mismas luchas, como que se volvían. Pero esa lucha, esa retroalimentación de la lucha, ese asumir y desarrollar la derrota, es una cosa en la que nos hemos quedado todavía de forma insuficiente a la hora de desarrollarla. Incluso de pronto no la hemos desarrollado de ninguna manera con lo que fue la derrota ya de los socialismos reales a partir de 1989. Ese año particularmente marca de alguna manera ya la opacidad fuertemente en como que catapulta esa crisis de las posiciones de izquierda y particularmente las marxistas. Cuando les digo de esta noción de melancolía, quería entonces señalar esa claridad que nos ofrece este autor, Enzo Traverso, porque ahí hay una clave fundamental de cómo entender este elemento. Lo dice Traverso de la siguiente manera que me parece muy sugerente. La caída luego de un combate bien librado da dignidad a los vencidos y puede llegar a ser un motivo de orgullo. Los revolucionarios exiliados y desterrados conocieron con frecuencia la miseria y las privaciones, y sin duda los sufrimientos de la pérdida, pero rara vez el aislamiento entre las personas que los rodeaban. Sabía también hay como un sentimiento de solidaridad frente a ellos y un espacio que los permitía pues continuar con esas luchas políticas. Y bueno, con esa claridad de esa noción de la melancolía, también se marca pues los contrastes frente a la postura, frente al pasado, como les decía, y particularmente, como les decía, es algo que empieza a marcarse desde 1989. Si había de alguna manera una gran diferencia que se empezaba a hacer desde ese siglo, de finales de ese siglo XX, era que, Traverso lo dice en alguna parte, el siglo XXI surge con ya el eclipsamiento de las utopías, pero era el contraste con el siglo XX, porque el siglo XX, de hecho, que tiene muy al inicio pues de sus años la llamada Revolución Rusa en el 17, pero que además es un proceso que viene dándose desde 1905, es decir, desde muy inicios, la época estaba, y Europa en particularmente, estaba muy agitada social y políticamente, pero esa agitación provenía de un espíritu de trascendencia histórica
de los revolucionarios, de los sujetos de esta época, que tenían una enorme esperanza de que el mundo sí podía cambiar. Entonces, en esa posición de una esperanza decidida, de una convicción de utopía en el siglo XX, pasamos y comenzamos al siglo XXI con el eclipsamiento de todo eso. Este autor, Traverso, lo sitúa con un autor que es Ernest Bloch, de la Escuela de Frankfurt, que dice ahí un paso del principio de esperanza al principio de responsabilidad. Y ese principio de esperanza era el que marcaba ya el siglo XX, ya como que el principio de responsabilidad se empieza a proponer como una especie de contención contra toda forma de radicalismo social y político. Es de alguna manera arriesgado con las posturas, no solamente de izquierda, sino uno podría decir, perdón, no solamente las posturas conservadoras, sino incluso algunas mismas de carácter progresista en la izquierda, donde dice es que pretender superar el capitalismo entraña el peligro totalitario de devenir en las formas sí, valga ahí la redundancia, de totalitarismo que se adoptaron en un siglos anteriores. Entonces, pero empieza a eclipsarse un poco esa convicción de la esperanza y casi como que la visión hacia futuro para la superación de un orden presente, injusto, de una economía desigual y todas las consecuencias, pero incluso ya de una manera más marcada que tiene el capitalismo, empieza a quitarse sobre el mapa. Y es muy importante señalar eso, porque en ese eclipsamiento de la utopía y de la esperanza es que cae a su vez el eclipsamiento mismo del marxismo. Es decir, se deja de pensar o se deja de abordar muchos elementos del marxismo, es porque precisamente ya no hay sujetos que necesiten la transformación de la sociedad. Y si no hay necesidad de la transformación de la sociedad en la misma sociedad, en las mismas personas, es muy difícil que acudan a una teoría que les vislumbre algunas claridades sobre lo injusto que está haciendo este mundo y las formas que podrían existir para transformarlo. Bueno, yo quería señalar estos aspectos, me quedo con algunas cosas por decir, pero bueno, era lo que les quería señalar en este programa el día de hoy, que espero que algunas cosas les haya permitido pensar y reflexionar. Un cordial saludo entonces para todos ustedes, agradeciendo la escucha hasta este momento y nos escuchamos en una próxima ocasión. Que tengan un muy buen resto de noche. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.